Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos un curso más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les informamos María Fra e Isabel Jordán. El 14 de septiembre se celebra en toda la Iglesia Latina la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Santa Elena, madre del emperador Constantino, peregrinó en 326 a Jerusalén, a los 80 años, en búsqueda del sepulcro de Cristo, y tras investigaciones y trabajos, excavando en el Monte Calvario, se logró encontrar la Vera Cruz. Compartimos unas reflexiones de don José María Iraburu acerca de esta fiesta. En el lugar del hallazgo, Santa Elena y Constantino mandaron construir la gran basílica del Santo Sepulcro. Años más tarde, en el 614, el rey persa Cosroes II se apoderó de Jerusalén y se llevó la Vera Cruz colocándola bajo su trono para humillarla. El emperador bizantino Heraclio, tras 15 años de lucha en el 628, logró vencerlo, recuperar el Lignum Crucis y en ese mismo año reintegrarlo solemnemente al Santo Sepulcro el 14 de septiembre. Desde entonces quedó instaurada la fiesta en los calendarios litúrgicos como la exaltación de la Santa Cruz. En Roma fue aceptada la fiesta en el siglo VII y desde Jerusalén y Roma se difundió en los siglos siguientes por toda la cristiandad. La solemne fiesta incluía la adoración del Lignum Crucis, cuyos sagrados fragmentos se habían difundido por las más importantes iglesias locales. La tradición católica de los padres, del magisterio y de los grandes maestros espirituales dice una y otra vez que Dios quiso en su providencia el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Lo afirmamos con esta fiesta en todas las iglesias del mundo al celebrar la misa, rezando en la oración colecta: Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo, muerto en la cruz. Concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la vida eterna. Muy necesario es hoy exaltar la cruz de Cristo, porque son muchos hoy los que la falsifican y menosprecian, y los que más daño hacen al pueblo de Dios son los falsos maestros de una falsa teología. El lenguaje de la fe católica debe ser siempre fiel al lenguaje de la Sagrada Escritura. Quiso Dios que Cristo nos redimiera mediante la muerte en la cruz. Quiso Cristo entregar su cuerpo y su sangre en la cruz como cordero sacrificado para quitar el pecado del mundo. Esta es una verdad formalmente revelada en muchos textos de la Escritura. Aunque algún máximo teólogo, según El Mundo, diga que su sacrificio final expiatorio no era inherente a la misión que tenía que realizar en el mundo, no le crean, miente, dice lo contrario de lo que dice la Escritura. Ningún teólogo, aunque haya recibido como tal las máximas distinciones dentro incluso de la Iglesia, puede negar lo que afirma la Escritura Sagrada. Si los apóstoles afirman una y otra vez que Dios envió a su Hijo como víctima expiatoria de nuestros pecados, 1 Juan 4:10, ningún teólogo, por altos y numerosos que sean sus títulos académicos, debe atreverse a contradecir lo que dicen los apóstoles. No puede afirmar que Dios no envía a su Hijo a la muerte, no la quiere y menos la exige. Hemos tenido que oír y leer en los últimos tiempos verdaderas blasfemias contra la cruz de Cristo. Nos ha sido dicho que la muerte de Cristo no fue un designio de Dios, y menos aún que haya de ser entendida como inherente a la misión que tenía que realizar en el mundo. Nos han dicho que simplemente fue un acontecimiento histórico causado por las situaciones, instituciones y personas en medio de las que él vivió. ¡Qué mala suerte tuvo! Nos han dicho que Dios no quiere la muerte de su Hijo, no la quiere, ni menos la exige. Nos han afirmado que más bien ha de entenderse la muerte de Cristo como un accidente profesional, bastante previsible en los que son profetas de Dios. Nos han asegurado que el peligro dolorista de la devoción al crucifijo, tan desarrollado en los últimos siglos, es una concepción desviada y morbosa que halla su máxima expresión en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, traspasado y coronado de espinas. En fin, no ha faltado quien nos ha llegado a asegurarnos por escrito que la cruz no nos salva. Hace ya 2000 años que dura el grave malentendido y son demasiados los que lo sostienen, pero hoy es insostenible. Nadie explicó nunca por qué Dios exige expiación, ni quién gana con que el culpable expíe. Eso hicimos de Dios. Pobre Dios, maldita cruz. Hemos celebrado esta semana, pues, la exaltación de la cruz
y buena falta nos hace entre tantos enemigos de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, con la Encarnación, es la obra más excelsa de la providencia divina, la epifanía total del amor, de la justicia y de la misericordia de Dios. A exaltarla dediquemos toda nuestra vida unidos a la Iglesia Católica de Oriente y Occidente, de ayer, de hoy y de mañana. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Perú, sacerdote pide ayuda para alimentar y alegrar a cientos de niños. India, tribunal absuelve al padre George Mangalapilli. Texas, no se puede ser buen católico y apoyar el aborto. El Salvador, exigen rechazar reforma constitucional pro aborto. Pasaremos después a las noticias nacionales. Llega a España un libro sobre menores trans. Situación en Málaga tras inmenso incendio. 40 días por la vida agradece las amenazas de Irene Montero. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa Francisco reza en Santa María la Mayor a su vuelta a Roma. Benedicto XVI escribe al cardenal Rouco. El Papa Francisco alienta a los jóvenes a acudir a la confesión. El padre Paul Rivas Alfaro, vicario de la parroquia San Conrado en la urbanización Proe en Caraballo, en la zona norte de Lima, Perú, pidió ayuda para poder sostener 4 ollas comunes y alegrar con una sorpresa a 300 niños. Las ollas comunes son iniciativas de los vecinos que viven en zonas pobres que consisten en preparar comida para todos los pobladores utilizando mayormente productos donados. El objetivo es afrontar la falta de alimentos que se hace más acuciante por la constante alza de precios desde que llegó al poder el presidente Pedro Castillo, del Partido Comunista Perú Libre. En opinión de los especialistas, como el economista Jorge González Izquierdo, lo que debe hacer el gobierno para evitar que el dólar y el precio del gas sigan subiendo es superar la incertidumbre política actual. Mientras tanto, diversas iniciativas de la Iglesia Católica permiten a muchos poder tener alimentos y afrontar la difícil situación económica actual. El padre Rivas dijo que con estas ayudas que brinda a cientos de personas, sigue trabajando por los que menos tienen y tocando puertas para abrir corazones. Son tiempos muy duros, pero el amor al prójimo no puede parar. Por ello vengo este tiempo apoyando a 4 ollas comunes, 2 en Ticlio Chico y 2 en Rímac, en la zona de Flor de Amancaes, escribió el sacerdote en su cuenta de Facebook. Sé que la economía no está buena para nadie, pero un grano de arena ayuda a construir una gran montaña de amor. Por eso este 20 de septiembre queremos llevar a cabo el evento Prima la Caridad, agregó. El sacerdote precisó que toda ayuda es bien recibida y que se necesitan pollos, víveres y dulces para armar una sorpresa para los niños. Tras 4 años de batallas legales, el Tribunal Superior de Madhya Pradesh, India, ha absuelto al padre George Mangalapilli. Un grupo de fundamentalistas hinduistas lo había acusado de obligar a la población local a convertirse con el ardid de los villancicos cantados por un grupo de seminaristas en un pueblo. Estaba seguro de mi inocencia, pero ahora me siento aliviado, dice el sacerdote. El sacerdote y los seminaristas fueron acusados de conversión religiosa forzada por un grupo de activistas del Bajrang Dal, una organización militante nacionalista hindú. El caso se remonta al 14 de diciembre de 2017, cuando un grupo de 32 estudiantes de teología del St. Ephraim's Theological College de Satna, Madhya Pradesh, acompañados por 9 religiosos y un conductor local, fueron atacados por unos radicales hindúes. El pretexto del ataque, haber cantado villancicos navideños en las calles del pueblo de Jawahar Nagar Bunkahar. Según los activistas del Bajrang Dal, el grupo de católicos intentó convertir a la gente con la treta de cantar villancicos y también intentó sobornar a la gente con dinero. Raghunath Dohar, uno de los denunciantes, declaró que el grupo de católicos ofreció 5.000 rupias, algo más de 50 euros, y un rosario a cambio de la conversión. Los militantes hindúes prendieron fuego a la furgoneta utilizada por los seminaristas para llegar al pueblo e incluso atacaron la comisaría policial a la que había sido trasladado. Estamos muy contentos de que se haya archivado el caso, declaró el padre María Stephen, responsable de Relaciones Públicas de la diócesis de Madhya Pradesh. Este asunto nos atormentaba desde hace varios años, aunque no dudábamos de que las acusaciones eran infundadas. El padre George Mangalapilli, uno de los sacerdotes acusados, también se sintió aliviado tras la lectura del veredicto. Aunque nunca estuve en prisión más de 24 horas y estaba seguro de mi inocencia, fueron 4 años exasperantes, especialmente después de que el Tribunal Superior rechazara el primer pedido de desestimación en agosto de 2020.
El padre George ha señalado además que, a excepción de uno, los 32 seminaristas presentes ese día fueron ordenados sacerdotes. La entrada en vigor de la ley del latido fetal en el estado de Texas el 1 de septiembre ha suscitado la indignación de buena parte del grupo abortista estadounidense, especialmente después de que el Tribunal Supremo rechazase la petición del Center for Reproductive Rights de bloquear la ley. Ante el esfuerzo del gobierno, anunciado por el presidente Joe Biden para revocar la medida, el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, ha hecho público su deber de enfrentar a los políticos católicos que apoyan el derecho al aborto en una carta publicada en el diario Washington Post. Como líder de fe en la comunidad católica, encuentro especialmente inquietante que muchos de los políticos que están en el lado equivocado de los derechos humanos se autoproclamen católicos, expresó el arzobispo. No se puede ser buen católico y apoyar la expansión de un derecho aprobado para matar a seres humanos inocentes, sentenció Cordileone en el documento. Frente a ello, reivindica que la respuesta a los embarazos en crisis no debe ser la violencia, sino el amor, tanto para la madre como para el niño. Cordileone recuerda la valentía del arzobispo Rummel de Nueva Orleans a mediados del siglo XX, cuando la segregación racial y el racismo estaban muy extendidos en Estados Unidos. Joseph Rummel no priorizó la comodidad de los feligreses por encima de la justicia racial y comenzó una larga campaña para cambiar las opiniones de los católicos segregacionistas, señala. Como recuerda el arzobispo, la labor de Rummel no se limitó a la emisión de doctrina y fueron muchas las medidas que empleó para enfrentar este problema. Admitió a los estudiantes negros en el seminario de Nueva Orleans, ordenó la eliminación de los letreros de blancos y de color de las iglesias. Incluso llegó a cerrar una iglesia por negarse a aceptar a un sacerdote negro. Muchos católicos blancos estaban furiosos y organizaron protestas y boicots, explica. La respuesta de Rummel fue paciente pero determinada. Envió cartas instando a la conversión, pero también estuvo dispuesto a amenazar a los opositores con la excomunión. La amenaza se cumplió en 3 destacadas personalidades segregacionistas, de los cuales 2 se arrepintieron y pasaron sus últimos días dentro de la iglesia. ¿Eso estuvo mal?, se pregunta Cordileone. Rummel reconoció que la defensa del racismo era escandalosa y violaba las enseñanzas católicas fundamentales, lo que en nuestro tiempo es comparable al aborto. Que podría ser una negación más atroz de la unidad y la solidaridad humana que el aborto. ¿Podemos callar los pastores cuando la sangre de 60 millones de niños clama justicia? Cuando sus madres están condenadas a sufrir en silencio. Y esto, afirma, no es inapropiado que lo diga un pastor. En todo caso, añade, la respuesta de los líderes políticos católicos a lo sucedido en Texas destaca la necesidad de que lo digamos más alto. 75 organizaciones pro vida y a favor de la familia solicitaron al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que rechace el proyecto de reforma constitucional impulsado por su vicepresidente, Félix Ulloa, que abriría las puertas al aborto, la eutanasia, la agenda gay y amenazaría la libertad religiosa en el país. En una petición entregada el 13 de septiembre, las organizaciones explicaron que la reforma que impulsa el vicepresidente y el equipo ad hoc designado para la misma contiene propuestas que son atentatorias contra el derecho a la vida, la familia y la libertad, por cuanto imponen una agenda ideológica contraria a los valores y la identidad cultural de los salvadoreños. Las organizaciones explicaron que la reforma se contrapone en todo su contexto a la Constitución de la República, tratados internacionales y demás leyes del país. Asimismo, precisaron que la reforma no responde a la voluntad soberana de la mayoría del pueblo salvadoreño. Las organizaciones señalan que la reforma abre la puerta al aborto por demanda, ya que en el artículo 1 se usa el término exclusivo y selectivo en general al referirse al reconocimiento del ser humano por nacer como persona, lo cual contradice el texto a continuación, que es redundante e innecesario, que dice: se reconoce a su vez el derecho a la vida tanto del no nacido como de la gestante, término ideológico usado para madre, puesto que la redacción actual de la Constitución ya incluye estos derechos al reconocer como persona humana a todo ser humano desde el instante mismo de la concepción. Esto además es contradictorio al agregar que en caso de colisión de derechos la ley establecerá lo pertinente, es decir, que aunque el derecho a la vida de todos los salvadoreños nacidos y por nacer estén protegidos en la Constitución,
asociación pretenden que una ley secundaria e incluso un reglamento decidan si se mata al bebé que está por nacer. Entre las organizaciones firmantes de la petición están la Fundación Sí a la Vida El Salvador, la Fundación Vida SV, la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios, Católicos con Acción, 40 Días por la Vida El Salvador, la Asociación de Bioética de El Salvador, la Red de Mujeres por los Derechos Humanos, la Fundación Herbit El Salvador, Médicos por la Vida El Salvador y el Centro de Ayuda para la Mujer. Cuando en 2020 Abigail Shrier publicó en Estados Unidos su libro Irreversible Damage, tuvo que sufrir una dura campaña del lobby trans, y lo mismo le está sucediendo con su publicación en España bajo el título Un daño irreversible, editado por Deusto. Arriesgándose a ser colocada en la diana y a salirse de lo políticamente correcto, esta columnista del Wall Street Journal, formada en la Universidad de Oxford y doctorada en Derecho en Yale, ha publicado una valiente e importantísima investigación sobre el daño en su salud que las transiciones están provocando en los menores de edad, mientras son promocionadas y auspiciadas por estos lobbies y permitidas por el poder político. En los últimos años se han disparado los casos de menores que quieren cambiar de sexo. Se está convirtiendo en una especie de moda, una corriente cultural alimentada en las redes y las escuelas, pero en vez de ahondar en los problemas concretos de cada menor, se les está poniendo en bandejas sin más la hormonación y posterior intervención quirúrgica. En su libro investiga rigurosamente estos casos, denunciando los excesos del activismo trans en Estados Unidos, pero que ya es asimilable a otros países. En España, el gobierno estudia aprobar una ley trans y por ello, Abigail avisa en una entrevista: «Padres de España, alejad a vuestros hijos de la ley trans para que no pase como en Estados Unidos». A sabiendas del coste personal que iba a tener el publicar esta investigación, en España ya han comenzado los ataques. Se veía en la obligación de realizar esta denuncia pública. En su investigación percibió este problema principalmente entre adolescentes blancas de familia progresista y de clase media alta, con episodios habituales de ansiedad. En la entrevista, Shrier las define como chicas profundamente angustiadas que han descubierto en el género una forma de recibir cariño y atención. Y en lugar de decir que odian su cuerpo y la pubertad, que están hartas de tener 15 años, dicen que odian ser mujeres y que deberíamos ser chicos. Lo que se les ofrece a demanda son unos cambios irreversibles que pueden destrozar su vida para siempre. En su investigación ha llegado a la conclusión de que los jóvenes de ahora quieren ir a otra velocidad por las razones equivocadas. Lo hacen por sus amigos y por celebrarlo en el instituto. El problema es que, en lugar de evaluar la situación y echar el freno, los doctores y terapeutas aceleran más si cabe el proceso. Y no parece que eso sea lo más conveniente, precisamente. Al mismo tiempo, estamos viendo a muchas adolescentes identificándose como trans a un nivel desconocido hasta ahora. Cada vez que hacen una encuesta en los colegios, la cifra aumenta. Es altísima, lo suficientemente alta como para preguntarse si acaso no hay un componente social influyendo. Y por ello la autora de Un daño irreversible alerta sobre la imposición de la ideología de género en las escuelas. En su opinión, enseñan mucho menos y adoctrinan mucho más en ideologías extrañas, y además confundiendo a los niños. Pero la autora va más allá y alerta de una confusión deliberada y masiva que comienza cuando tienen 5 años y que continúa a base de insistencia a lo largo de los cursos. Abigail asegura que el odio y la violencia que utilizan los lobbies trans se producen por sus flojos argumentos. Mi libro tiene la capacidad de convencer a mucha gente de que hay peligros reales y de que deberíamos ser más cautos cuando animamos a adolescentes a recorrer este camino. Lo que hacen es intolerable. Si la gente viera la facilidad con la que se inician tratamientos experimentales con los chicos, esto se acabaría. Tienen mucho que perder. Más de 10.000 hectáreas calcinadas, unas 3.000 personas desplazadas de sus hogares y un bombero fallecido. Es el balance provisional del incendio que durante la última semana ha asolado sin descanso Sierra Bermeja, Málaga, en un perímetro que alcanza los 83 kilómetros y que ya ha sido controlado. La Guardia Civil, Policía Local y Nacional, la Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil, todos han luchado codo con codo por proteger las localidades afectadas, a sus habitantes y sus hogares, y la Iglesia no ha sido una excepción. Durante el incendio, el párroco de 4 municipios detalló: «Gracias a Dios, este fin de semana hemos podido celebrar la Eucaristía. El problema empezó cuando hubo que desalojar Pujerra. Hemos vivido momentos muy duros y difíciles, porque en el Valle del Genal
Hay mucha población en situación de dependencia, ancianos y enfermos. El sacerdote de otros 3 pueblos afectados, Gerardo Rosales, expresó el nerviosismo de la gente a quienes acompañaba. Con ellos solo podemos estar, acompañar y consolar. Además manifestó que Cáritas está al momento en contacto con la Diputación y los ayuntamientos para coordinar la atención a las necesidades. Eso parecía la guerra, recuerda. Muchísima gente en la calle, policía, los ancianos de una residencia que se veían perdidos y los iban metiendo en los autobuses y en las ambulancias. A Rosales el incendio le cogió desprevenido. Ser el cura del pueblo significa estar cerca de la gente, en lo bueno y en lo malo, relató al diario Málaga Hoy. A mí me cogió allí, después de celebrar la Eucaristía a las 10 de la mañana en Alpandeire y a las 11:30 en Faraján. Conforme empeoraba la situación, el párroco se ofreció a llevar a la gente lejos de la zona de peligro, asumiendo no pocos riesgos. La vuelta a Alpandeire desde Ronda no fue sencilla. Me encontré con una columna de humo y caían sobre el coche abundantes cenizas y restos de carbón, relató. Exhausto, Rosales se lamentó ante una situación muy dura, en la que quedó impresionado en no pocas ocasiones, especialmente por los desalojos. Ver a los ancianos cuando tuvieron que desalojarlos de la residencia, subirlos en ambulancias y autobuses para llevarlos a Ronda, fue desolador. La fe y confianza en Dios nunca falta, y lo más importante ahora es que las personas puedan verle en nuestra cercanía, en nuestra disponibilidad, añade. Ante una situación desesperada en la que la impotencia era el sentimiento más común, el párroco trataba de aportar esperanza. Se afronta con la confianza de que Dios nos va a sacar de todo esto. Como Iglesia, las herramientas más importantes que tenemos es estar cerca de la gente, ayudarles, pero sobre todo, rezar. Por su parte, el sacerdote de Algatocín, Francisco, destacó que lo peor es la incertidumbre de cuándo van a poder volver a casa. Para los que no pudieron hacerlo, el sacerdote puso a disposición la iglesia y los salones parroquiales, e incluso su propia casa. Tengo 2 habitaciones en las que podría cobijar a cualquier persona necesitada de un techo. No faltaron las palabras del obispo de Málaga, don Jesús Catalá, que agradeció el trabajo a todos los que han puesto tanto esfuerzo para apagar el fuego. El obispo aprovechó para rogar por el eterno descanso de quien ha perdido la vida en esa buena acción, en referencia al bombero fallecido luchando contra las llamas. La ministra de Igualdad española, Irene Montero, se hace eco de un artículo en el digital Cordópolis, ligado al diario de izquierda radical eldiario.es, donde se señala que la Junta de Andalucía no impedirá los grupos de oración de 40 días por la vida ante clínicas abortistas. No puede hacerlo, pues la ley española reconoce una amplia libertad de reunión y de expresión, especialmente para grupos pequeños en la vía pública. La reforma de la Ley 2/2010 incluía medidas para frenar en seco esta vulneración de derechos de las mujeres, asegura la ministra, refiriéndose a un proyecto de ley que pretende ilegalizar la oración y las concentraciones ante clínicas abortistas, además de reducir la objeción de conciencia de los sanitarios y facilitar el aborto de las chicas de 16 y 17 años, que actualmente necesitan permiso de sus padres para abortar. El grupo internacional 40 días por la vida ha lanzado en las redes el hashtag Rezar no es acosar y ha dado gracias a la ministra por la publicidad. Nosotros vamos a seguir yendo a rezar, silenciosa y pacíficamente, porque rezar no es acosar y porque creemos que los derechos de las mujeres comienzan en el vientre. 40 días por la vida es una campaña internacional que nació en 2004 en Estados Unidos. Empezó ante un centro abortista, en 2 años y medio llegó a otras 6 ciudades, en 2007 contó con vigilias en 89 ciudades y después se extendió hasta más de 60 países con más de 1 millón de participantes. El centro abortista de Bryan, donde empezó todo, cerró en 2013 y hoy su edificio es la sede coordinadora de estas campañas a nivel mundial. Hay grupos en varias ciudades de España e Hispanoamérica. Es posible conocer mejor 40 días por la vida y apuntarse a sus grupos de oración en su web de Barcelona, en su Facebook en Madrid o en 40 días por la vida internacional. El Papa Francisco visitó la Basílica de Santa María la Mayor de Roma este 15 de septiembre para agradecer a la Virgen Salus Populis Romani el viaje apostólico que realizó a Budapest y Eslovaquia del domingo 12 al miércoles 15.
El vuelo que trasladaba al pontífice junto al séquito papal y los periodistas que lo acompañaban aterrizó en el aeropuerto de Ciampino de Roma a las 3:17 de la tarde del día 15 de septiembre e inmediatamente después el Papa visitó la Basílica de Santa María la Mayor antes de llegar a la Casa Santa Marta en el Vaticano, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede. Como es tradición, el pontífice acude a Santa María la Mayor para rezar ante la imagen de la Salus Populi Romani, protectora del pueblo romano, antes y después de sus viajes internacionales. El Santo Padre visitó Budapest, capital de Hungría, para clausurar el Congreso Eucarístico Internacional y luego realizó un viaje apostólico en Eslovaquia, en donde visitó las ciudades de Bratislava, Košice y Prešov. Este viaje apostólico concluyó el 15 de septiembre con la celebración de la Santa Misa en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de los Dolores, en Šaštín, patrona de Eslovaquia, en la que participaron más de 50.000 personas. El Papa Francisco fue el segundo pontífice en realizar un viaje apostólico a estos países. San Juan Pablo II visitó Hungría en 1991 y 1996 y Eslovaquia en 1990, 1995 y 2003. El cardenal Antonio María Rouco Varela ha recibido una carta de agradecimiento en respuesta a la atención que tuvo con Benedicto XVI al recordarle su ordenación sacerdotal, que tuvo lugar en la Catedral de Freising el 29 de junio de 1951. En ese día el joven Joseph Ratzinger se ordenaba sacerdote a la edad de 24 años. Gracias de corazón por tus buenos deseos con motivo de los 70 años de mi ordenación sacerdotal. Esta es la frase con que Benedicto XVI agradece al cardenal Antonio María Rouco la felicitación que le dirigió al evocar el aniversario sacerdotal del Papa emérito. En su escrito al cardenal, Benedicto XVI recuerda la JMJ 2011, que tuvo lugar en Madrid durante el mes de agosto. Con la felicitación a Benedicto XVI, el arzobispo emérito de Madrid también le envió hasta la residencia Mater Ecclesiae en la Ciudad del Vaticano una colección de vídeos sobre la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 que tuvo lugar en la capital de España. Cada domingo vemos uno de ellos, anota el Papa emérito en su carta de agradecimiento, que describe cómo las imágenes consiguen convertir en una experiencia duradera aquellos días de agosto de 2011. Y añade a continuación en su escrito la confianza puesta en los jóvenes de que ellos serán portadores de la fe en Jesucristo, expresándolo de la siguiente manera: una iglesia en la que tantos jóvenes se reúnen alegres en torno al Señor no tiene nada que temer respecto a su futuro. Por último, Benedicto XVI muestra su convencimiento de que, aun cuando sobrevenga un chaparrón que intente disgregarlo todo, al final la llama de la fe no se apagará. Este 14 de septiembre el Papa Francisco se reunió con alrededor de 25.000 jóvenes en el estadio Lokomotiva de Košice, en Eslovaquia, y animó a la juventud a acudir a la confesión, el sacramento de la alegría, para recibir el perdón de Dios y para atesorar paz y libertad en el corazón. En este encuentro con los jóvenes fue recordada en particular la beata Anna Kolesarova, una joven eslovaca que defendió su castidad y fue asesinada durante la Segunda Guerra Mundial por un soldado soviético. Después del saludo al Papa del arzobispo de Košice y de 3 diferentes testimonios, 2 jóvenes y una familia joven, el Santo Padre pronunció su discurso en el cual improvisó en varias ocasiones. Mientras el Santo Padre hablaba, fue interrumpido varias veces emotivamente con aplausos y ovaciones de los jóvenes. En su discurso, el Papa explicó que cuando alguien está decaído, hay un remedio infalible para volver a levantarse, que es el sacramento de la confesión. El Padre nos levanta en cada situación, nos perdona cada pecado. Escuchen bien, Dios perdona siempre, ¿han entendido? Dios perdona siempre. Luego el Papa aconsejó que después de cada confesión, quédense un momento recordando el perdón que han recibido. Atesoren esa paz en el corazón, esa libertad que sienten dentro. Eso atesórenlo, no dejen que se lo roben. Asimismo, el Papa abordó el tema del amor en la pareja para advertir que el amor es el sueño más grande de la vida, pero no es un sueño de bajo costo. Amigos, no banalicemos el amor, porque el amor no es solo emoción y sentimiento. Esto en todo caso es al inicio. El amor no es tenerlo todo y rápido, no responde a la lógica del usar y tirar. El amor es fidelidad, don, responsabilidad, es ir más allá del instinto y del instante, es amar para toda la vida y con todo nuestro ser, recordó el Papa. Al finalizar, el Papa rezó el Padre Nuestro.
Luego saludó a algunos jóvenes mientras que el coro y orquesta entonaban y se acercó a saludar en particular al cardenal eslovaco Josef Tonko, de 97 años. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.